Buenos días. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos El mayor problema de la humanidad. También le pudimos haber puesto el mayor de los problemas de la humanidad. El Señor nos anticipó que en este mundo padeceríamos aflicción, ¿se acuerdan? Pero también nos recomendó no teman, o sea, no la sobreestimen. A veces le damos demasiada importancia a las dificultades, a las malas actitudes, a las malas acciones que otras personas tienen o a los errores que cometimos, y el Señor nos dice: no teman, porque yo he vencido al mundo. Y la palabra mundo significa las cosas como tú las ves, las cosas como aparecen. Hoy están y mañana ya no están. Nada es para que te afanes, nada es para que te angusties, nada es para que pierdas el sueño, nada merece tu corazón, nada merece el desgaste de tu corazón, la angustia de tu corazón, el mayor de los problemas de la humanidad. Juan capítulo 3, versos 18 y 19. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos que hay una muy mala noticia para la humanidad. ¿Cuál es? Que aunque las personas hagan cosas buenas, si no creen, ya están condenadas, porque no somos salvos por las obras, sino por la fe. Y las obras buenas que podemos hacer después de creer son por el Espíritu, porque somos salvos, y no para ser salvos por obras. Ningún ser humano se salvaría. Entonces doña Agripina, que era tan buena pero tan religiosa, y que no dejaba de hacer su rosario y que no faltaba misa, que jamás mintió, que jamás fumó, que jamás tomó gota de alcohol, que jamás dijo una mentira, que jamás dijo una grosería, ¿es salva por obras? Ningún ser humano se puede salvar. Por eso el Señor nos envió a predicar el Evangelio. ¿Quién me dice qué significa Evangelio? La buena noticia, las buenas noticias, que el que en él cree no se pierde. Entonces, por creer podemos seguir en el pecado, no se puede, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, el Espíritu lo redarguye y no lo deja enlodarse y revolcarse y deleitarse en el pecado como un cerdo en el lodazal. El Espíritu Santo no nos lo permite, Él nos redarguye. ¿Esto significa que somos perfectos y que ya no pecamos? No, pero que estamos aborreciendo el pecado en nuestras vidas. Entonces, hay una mala noticia que el mundo no conoce, porque la religión que nos han enseñado consiste en: pórtate bien para que te vaya bien, haz buenas obras para que vayas al cielo. Y nada más lejos de la verdad bíblica. El que en él cree, dice, no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Dónde está la condenación? En la incredulidad. Pero doña Agripinita rezaba el rosario a Dios. ¿Es el mismo Dios? ¿No? Pues no, porque la Biblia dice que no te hagas imagen alguna de lo que hay en el cielo, y ella trae ahí en el cuello colgando lo que ella cree que es la imagen de un Cristo crucificado. Además, la Biblia también dice, el Señor también nos enseñó que no hagamos vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos creen que por su mucha palabrería serán oídos, y ya llevan 5 Aves Marías y 4 Padres Nuestros y creen que ya la libraron, creen que ya le pagaron a Dios lo que le debían por causa de los pecados que cometieron, y nada más lejos de la verdad. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero sí cree, no cree, pero sí cree. Ella cree que lo está haciendo para Dios, pero tenemos Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hagas vanas repeticiones, que no te hagas imágenes, que los que retroceden, los que vuelven atrás, no agradarán el alma del Señor, que a los tibios los vomitará el Señor de su boca. Y dice el verso 19 que acabamos de leer: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, la verdad, el evangelio, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, entonces, que los hombres nacen muertos espiritualmente, inclinados al pecado y condenados al infierno. Todos nacimos condenados. El único medio para salvación es creer en el evangelio, creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando dice nombre, bueno, yo digo, en el nombre de Jesús me echo salivita en las orejitas y me voy a mi trabajo. ¿Eso es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? No. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios es creer la Biblia, creer su palabra, estudiar sus principios y sus mandamientos. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces, para ser salvos es necesaria la fe, ¿cierto? ¿Fe en qué o fe en quién? Creer en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Creer en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Obedecer toda su enseñanza y ponerla por obra. Porque si decimos que creemos y que en el nombre de Jesús, y lo que estamos haciendo es contrario a su palabra, entonces estamos perdidos, ¿cierto? Es necesario conocer la palabra. Ejemplo: Padre, en el nombre de Jesús, que no me descubran en el robo que voy a hacer. Señor, que mi esposo no se dé cuenta que lo acabo de engañar. En el nombre de Jesús, me cubro con tu sangre preciosa. ¿Es correcto? Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y yo te doy, Señor, para que me bendigas. Te voy a dar 1,000 pesos para que me des 10,000 pesos. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no demos por necesidad. No tratemos de comprar el favor de Dios. Manda tu ofrenda y nosotros oraremos por ti. ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque tú debes orar, porque tú debes arrepentirte, porque tú debes predicar, porque tú y yo somos hijos de Dios, y no nada más los que salen en la televisión,
que lo que buscan es la lana de las ovejas perdidas. Porque si no fueran ovejas perdidas, sabrían lo que tienen que hacer y dónde tienen que dar y qué es lo que tienen que dar. No darían más ni darían menos de lo que la Biblia manda. Conocer la verdad nos hace libres. Esto es creer en su nombre. Entonces, el cristianismo, a diferencia del resto de las religiones en el mundo, ofrece salvación y bendición por fe y no por obras. Es por fe. Por fe, el que era drogadicto se sabe libre de la adicción. Vete y no peques más. Pero si no tiene fe, se va a ir y va a seguir pecando. Vino al encuentro, estuvo en el centro de rehabilitación y salió y recayó. ¿Dónde está la falla? En la fe o en la falta de fe. El que está en Cristo se sabe nueva criatura. Está convencido que las cosas viejas pasaron. Aquel era, yo ya no soy. Yo soy nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Es por fe para que sea por gracia. Pero la fe se alimenta con el estudio de la palabra de Dios y con la oración. Si esa persona depende de otros para que oren por él, para que lo liberen, entre comillas, bueno, de momento esa persona se va a sentir libre, pero al ratito, cuando vuelva a su medio donde ha sido tentado y esclavizado por el mal genio, por el adulterio, por los vicios, por las deudas, va a volver atrás y la condición de aquel hombre viene a ser peor, porque no habita Cristo por la fe en su corazón. La única manera de mantenernos en pie sobre la roca y de gloria en gloria es que Cristo esté en nuestro corazón, lo cual es posible solo por medio de ministrar, por medio del estudio y la oración, la palabra de Dios. La mayoría de la gente se creen cristianos y asumen que todos estaremos en el cielo. ¿A poco no han oído eso? Las religiones son las mismas, todas son buenas, nomás hay que llevarlas bien. Y cuando buscan a Dios, si lo buscan es por asuntos de esta vida, porque tienen problemas en su matrimonio, porque alguien en su casa está enfermo, porque la economía no les está acabalando, y piensan, después de todo, todos somos hijos de Dios. ¿Si han escuchado que así dicen las personas? Pregunta, ¿todos somos hijos de Dios? ¿O quiénes son los hijos de Dios? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús lo dice, erran, se equivocan ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Dios es poderoso para que por la fe la vida de una persona sea transformada. De hecho, la cualidad única del cristianismo son vidas transformadas. La cualidad única del cristianismo es el arrepentimiento, un antes de y un después de. Esto era yo antes de que Cristo entrara en mi corazón, y esto soy yo a partir de que Cristo entró en mi corazón. Ahí está el poder de Dios, que aunque no me dé, yo lo sigo, pero algo está haciendo en mí, me está transformando, me está haciendo fiel y me está haciendo digno para darme más de lo que hasta ahora tengo. En otras palabras, si sobre lo poco soy fiel, ¿qué dice? Sobre mucho me pondrá el Señor. Entonces, la gente erra ignorando el poder de Dios. ¿Y qué más? Las Escrituras. No podemos menospreciar la palabra. No podemos salir
a enfrentar los asuntos de nuestra vida sin haber alimentado nuestra alma habiendo estudiado la Biblia. No debemos orar sobre la base de la necesidad. Señor, necesito, Señor, dame. Ni sobre la base del sentimiento. Señor, estoy enojado. Señor, estoy triste. Señor, estoy cansado. Señor, estoy decepcionado. La oración es poderosa sobre la base de la palabra. No viva yo, viva Cristo en mí. Cristianismo no es sentimentalismo. Cristianismo no es buenas intenciones, buenos deseos. Cristianismo es obediencia a la palabra de Dios, lo cual es posible solo por el estudio y la oración. Hay una comida que yo tengo que comer, dijo el Señor, que ustedes no conocen. ¿Y cuál era esa comida? Hacer la voluntad de mi Padre. Y esa comida también es para nosotros, hacer la voluntad de nuestro Padre. Si vas y le ofreces a una persona que no tiene cáncer un remedio infalible contra el cáncer, ¿qué te va a decir? Hombre, muchas gracias, lo tomaré en cuenta, voy a guardar tu tarjeta y si un día lo necesito o si sé de alguien, yo me comunico. ¿Por qué lo rechazó? Porque no lo ocupa, no siente que necesite una cura para el cáncer, porque él no cree que tenga cáncer. Pero si esa persona viene saliendo de consulta y el médico le acaba de diagnosticar que tiene cáncer y que tiene muchas probabilidades de morir, y tú vienes y le dices: tengo un remedio infalible contra el cáncer, esa persona se va a afianzar de ti como un náufrago a un salvavidas. ¿Dónde está la diferencia? En que uno se sabe enfermo y el otro se cree sano. Es ahí donde las personas rechazan el evangelio, que creen que sus pecados no son tan grandes. Es ahí donde los cristianos rechazan la oración, que creen que Dios de cualquier manera está con ellos, aunque no hayan orado, aunque no hayan estudiado la palabra, y viven vidas mediocres, viven vidas carentes de poder y viven vidas carentes de excelencia, y por sus frutos se conoce el árbol. De la abundancia del corazón habla la boca. Es cristiano y habla unas majaderías y unos chismes y unos resentimientos tremendos que a veces rebasan lo que uno escucha en las personas que no son cristianas. El ser humano tiende a vivir su vida perdidamente, a la deriva. No quiere Dios ni quiere rey. Él, como Vicente Fernández: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Y dice el pueblo: llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirán que no me quisieron, pero van a estar muy tristes y así se van a quedar. Porque yo soy el rey. Así le gusta al ser humano vivir creyéndose el rey. Y es esclavo de toda corrupción y de todo pecado, de toda majadería, de toda irresponsabilidad, de todo vicio, de toda deuda, de Coppel, de Banamex. Creo que pisé callos, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad que tiene el mundo que lo condena a muerte y al infierno y que no creen que tienen? El pecado. Siempre voltean y dicen: hay otros más pecadores que yo. Nosotros mismos. El ángel vino con José en sueños y le ordenó que no temiera recibir por mujer a María, porque el hijo que estaba en ella había sido engendrado por el Espíritu Santo, y le dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué quiere salvar Dios a la humanidad por medio de Jesús?
de sus pecados. ¿Cuál es el verdadero problema que tiene la humanidad? El pecado, pero no saben que lo tienen. Creen que no es tan malo. Y aún dentro de las esferas cristianas, dentro de la iglesia cristiana, muchos vivimos temerariamente. ¿Qué es esto de vivir temerariamente? Sin temor de Dios. Salimos y enfrentamos los asuntos de nuestra vida sin la unción, sin haber alimentado nuestra palabra con el consejo, nuestro corazón con el consejo de la palabra, sin haber encomendado nuestros asuntos en la oración a la unción del Espíritu. Y tenemos muchas derrotas, muchos descalabros, muchos tropiezos, muchos problemas, muchas debilidades, muchas necesidades. En vez de ser luz de las naciones, a veces andamos ahí con el psicólogo pidiéndole consejo, y andamos con la comadre pidiéndole prestado. Debiendo ser nosotros los que prestamos a muchos, andamos viendo a ver quién nos presta. Esto se llama perversión. Es decir, las cosas se han invertido. El Señor puso a su iglesia por cabeza y la iglesia está por los pies. En Marcos capítulo 1, versos del 4 al 8, dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Imagínese usted la mujer que había sido infiel y que ahí estaba su marido y que se bautizaba y que: ay, Señor, te pido perdón porque le fui infiel a Cornelio. ¿Cómo le iba? O los hijos. Pero es lo que ocurrió, que el pueblo tuvo la fe que necesitaba obedecer de esta manera para poder degustar el beneficio que Dios estaba introduciendo en la historia de la humanidad, que es la persona del Mesías, de Cristo el Salvador. Entonces confesaban sus pecados, y dice el verso 6: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista entendía perfectamente que la única manera que los seres humanos podemos recibir eficazmente al Mesías o Cristo es reconociendo que tenemos un problema con la justicia de Dios. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Aquel bautismo era para arrepentimiento y confesando sus pecados. ¿Basta con confesar mi pecado para ya no tenerlo? ¿Para que se acabe la maldición? ¿O necesito arrepentirme? Necesito reconocerlo por medio de la confesión audible. Ahora, afortunadamente, a nosotros, iglesia, no se nos requiere que cuando nos bauticemos confesemos nuestros pecados públicamente. Nos meteríamos en tremendos líos, ¿cierto? Pero sí se nos requiere que los confesemos al Señor, y que de ser posible y necesario restauremos los daños que hicimos a aquellos contra quienes pecamos, y que no pequemos más. Es Dios el que me hace que yo ya no peque, o soy yo el que sabe que soy nueva criatura y que ya no estoy obligado a pecar. Quiero que me digan A o B. B. Soy yo el que sabe que he sido perdonado y que puedo irme y no pecar más. Pero ¿voy a poder solo o qué necesito? La ayuda del Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, yo que tenía problemas con las drogas, yo que tenía problemas con el adulterio, yo que tenía problemas con la violencia doméstica, clamaré al Señor, me llenaré de Él y Él me responderá, y yo
seré transformado de gloria en gloria, porque yo he creído que yo ya no soy pecador y que yo ya no estoy obligado a reaccionar y a actuar como lo hacía antes en automático. ¿Me explico? El Señor en su gracia ha restaurado al creyente el libre albedrío. El creyente tiene la posibilidad de decidir si peca o si no peca. Por lo tanto, cuando un cristiano peca, ¿es porque no pudo o es porque no quiso? Porque no quiso obedecer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Clama a mí y yo te responderé. Es fácil, pero los seres humanos todo lo complicamos. Porque pretendemos una salvación por obras y creemos, hacemos un checklist y decimos, bueno, me levanté, hice oración, leí mi capítulo, le di su beso a mi esposa y a mis hijos, me fui al trabajo, llegué temprano, me preparé mi café, saludé al jefe, buenos días, saludé a mis compañeros, buenos días, le prediqué el evangelio a uno de mis compañeros. Ahora sí, Dios, me he portado dignamente del llamado que tú has hecho a mi vida, me debes, merezco que tú me bendigas. ¿Qué te va a decir el Señor? Todo eso no te es contado como deuda, sino como salario. Perdón, no te es contado como salario, sino como deuda. Es algo que tú tenías que haber hecho desde siempre. No merece una recompensa. Lo has hecho por el Espíritu, porque yo he hecho una vida transformada de ti, porque el cristianismo consiste en arrepentimiento. Tú ya no eres el que eras y lo estás demostrando con tus acciones, no para bendición, sino porque tú ya eres salvo. Pregunta, ¿aun cuando éramos pecadores las bendiciones nos perseguían y nos alcanzaban? Sí, pregúntale a Carlos Slim. Aunque sea inconverso, es rico. Y si fuera cierto eso que la gente dice, que ser bendecido es ser prosperado, pues entonces hay gente muy pecadora que está muy bendecida, lo cual es un error. Es un error por no estudiar la palabra, por no escudriñarla. Pero cuando la escudriñas, examinas todas las cosas y dices, no, estos amigos están equivocados, estos están en lo correcto, ¿verdad? Entonces Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados por medio del arrepentimiento y la fe en Él. ¿Quién tiene fe en Cristo? ¿Alguien aquí tiene fe en Cristo? Ahora es porque creo con mucha buena intención, con mucha emoción, o es porque someto mi cuerpo, mis emociones, mis deseos, mis decisiones y mis reacciones a lo que la Biblia me manda. Eso es fe. Crucificar mi carne con sus pasiones y deseos, no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. No es intención, no es emoción, es obediencia. Fe es obediencia. ¿Ustedes creen que Jesús fue muy contento a la cruz? Tuvo que orar, tuvo que venir Dios y fortalecerlo en su ánimo para que pudiera obedecer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Negarnos a venir a Dios es ignorancia e incredulidad. Ignorancia, ¿en qué sentido? Sabes que Dios ahí está y te puede ayudar, pero dijiste, no tengo tiempo, al ratito. Fue un acto tonto, fue un acto sin inteligencia, lo contrario a un acto inteligente y correcto, el haber salido ignorando a Dios. No puedes ignorar a Dios y pretender que Dios te escuche al ratito que tú clames a Él. No puede ser. Entonces negarnos a venir a Dios es ignorancia y es incredulidad. Y no es ignorancia en el sentido de falta de conocimiento, porque yo creo que a muchos de nosotros nos sobra el conocimiento, pero nos falta el entendimiento u obediencia, la práctica.
ignorar menos a Dios y tenerlo más en cuenta. No para que resuelva mis problemas y como un bombero, cuando los incendios están, clamo a Él y Él me responde. Yo sé que Él es fiel y muchas veces sí nos responde, y eso se nos ha hecho así como un surco, como un camino que ya no salimos de ahí, nomás cuando necesitamos lo buscamos. Pero ¿es esto sensato? ¿Es esto sabio? ¿Es esto inteligente? ¿Es esto algo que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder en la vida? ¿Es esto estar haciendo tesoros en el cielo? No, no, no y no. Negarnos a venir a Dios es ignorancia y es incredulidad. ¿Por qué no oraste? Si tienes fe. No, sí tengo fe, sí tengo conocimiento. No es cierto, no tienes fe, porque si tuvieras fe no saldrías sin haber orado. No hablarías con tu hijo sin haber orado. No intentarías resolver los asuntos de tu matrimonio, ni los asuntos médicos, el estudio, la consulta a la que tienes que ir sin haber orado. Ay, yo me echo salivita en las orejitas y en el nombre de Dios. Eso es incredulidad. Eso es ser como los que no son cristianos, los que no creen en el nombre de Jesús. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Considerar sus principios, sus mandamientos, su enseñanza en todos nuestros caminos. Y algo muy interesante es que vemos que Juan se vistió como Elías, con piel de camello, y que comía un cinturón de cuero también, y que comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué? Para ayudarlos a creer. ¿Sabes que nosotros a veces queremos que los nuestros crean sin vestirnos de cristianos? Sin actuar como cristianos, sin decidir como cristianos, sin vivir como cristianos. Estamos como perros y gatos y decimos toda suerte de palabras inapropiadas para un cristiano. Y mi hijo, tienes que venir a la iglesia porque sin Dios no podemos hacer nada, y tú puedes hacer mucho con tu Dios. Ve cómo estás también tú. ¿Y por qué estás también así tú? Porque no es cierto. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres un hipócrita que te estás engañando a ti mismo, que les quieres poner cargas a otros que ni tú mismo llevas. ¿Alguien podría decir de Juan el Bautista que era un hipócrita? No había, él fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. No había un detalle en él que la gente pudiera decir: no, es que me cuesta mucho trabajo creerle a este amigo porque es bien falso, en su casa es así, es así. Es necesario que hagamos el árbol bueno desde su raíz, y todo su fruto será bueno. ¿Y qué es hacer el árbol bueno desde su raíz? Las cosas que haces en secreto, las que traes en tu celular, las que haces en tu habitación cuando no hay nadie, las que haces en el baño cuando no hay nadie, cómo tratas a tu familia, lo que haces con tu dinero, lo que haces con tu tiempo libre. Haz el árbol bueno desde su raíz, y todo el árbol será bueno, y su fruto comenzará a ser bueno. Y no tendrás que decirles a los demás: soy cristiano, porque ellos mismos verán el fruto en tu vida. Por sus frutos se conoce el árbol. Y no tendrás que decirles: ven conmigo a la iglesia. Ellos verán la vida transformada y tendrán sed de lo que Dios está haciendo contigo. No solamente bendición, hay algo más importante que conquistar una ciudad y todas las riquezas que hay en ella: tu carácter, alcanzar el dominio propio, la templanza, la paciencia, el amor, la fe, la integridad. Esas cosas son más valiosas que el oro y que mucho oro afinado, y todo eso se llama el fruto del Espíritu Santo. Y eso no es obra de la casualidad, no es de que hoy me duermo y mañana despierto. Ningún fruto se produce de la noche a la mañana. Se tiene que limpiar la tierra, desperdigar, deshiervar, desplagar.
Se tiene que sembrar la semilla, se tiene que regar, se tiene que volver a despedregar, volver a deshiervar, volver a fumigar, se tiene que regar la semilla y se tiene que ir cuidando hasta que produce fruto y se ciega. Todo ese trabajo que se hace con la tierra es la oración. Y dice el Señor que hay diferentes tipos de tierra, refiriéndose a los corazones. Hay los que son buena tierra, y la oración de los pastores es que los creyentes en nuestra congregación sean esta clase de creyentes que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Dice el verso 7, estoy aquí en Marcos 1, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan? Viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿A quién debemos predicar? A Cristo, no a nosotros. A veces cuando queremos arreglar un asunto en la conducta de un hijo, le decimos: oye, mi hijo, yo a tu edad. Y ya los tenemos hasta aquí con los ejemplos de nuestra juventud. Sobre todo cuando vamos y la abuelita nos dice: no, hombre, tu papá era así, era así, y ni obedecía y ni me ayudaba, era un vago, un irresponsable. Y él acá dándose baños de pureza, diciéndote: uy, yo a tu edad, qué esperanzas que yo le contestara así a mi papá, porque me daba un bofetón, si vieras. Y no es cierto que éramos tan como nos creemos que éramos. Nuestros papás tienen otra perspectiva, y nuestro espejo no debe ser ni lo que yo digo de mí, porque algunos tenemos una muy alta autoestima y otros tienen una muy baja autoestima, que tienden a la depresión y a la autodescalificación. Y yo no, hermano, mejor usted. No es ni lo que yo opino, ni lo que opina don Miguel o doña Panchita. Es lo que Dios en su palabra dice. Ese es el espejo que a mí me debe importar agradar, porque si quiero agradarle a doña Panchita, pues a doña Panchita yo sé que le gusta el chisme. Entonces voy a llegar con doña Panchita y digo: ay, doña Panchita, ¿qué cree? Ya se dio cuenta de lo que pasó. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, te va a decir. Y ahí vas: no, pues fíjese que descubrieron a quién sabe quién y lo cacharon así y andaba con quién sabe cuán y quién sabe qué dijo. El que de su carne siembra, de su carne segará corrupción. Al ratito doña Panchita va a meter a Chismosito en tremendo lío, tremendo chisme, ¿sí? Y ahí andamos: ay Dios, pero esto me pasa por ser cristiano. No, no te pasa por ser cristiano, te pasa por ser mal cristiano. No debemos pretender agradar a los hombres, sino al Señor. Y dice este Juan: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. A un siervo se le requería absolutamente todo tipo de trabajo para su amo, menos desatar la correa del calzado de su amo. ¿Por qué? Porque si una parte venía sucia por todo lo que pisó, por todo lo que caminó, maloliente, eran los pies. Entonces, cuando menos el amo debía él mismo desatarse el calzado y zapárselo. Pero dice Juan: si yo pretendiera hacer esto con el que es más poderoso que yo no sería digno. O sea, sería un acto sumamente humillante. Y él dice: es tan grande que ni siquiera eso yo lo podría intentar. Yo a la verdad, dice, los he bautizado con agua. ¿Si se acuerdan para qué los bautizó? Para arrepentimiento y que confesaran sus pecados. Pero él los bautizará con Espíritu Santo.
Sabemos que este evangelio, el evangelio de Marcos, fue el primero que se escribió. No es el primero que aparece en nuestra Biblia. El primero que aparece en nuestra Biblia es Mateo, pero el primero que cronológicamente se escribió fue el de Marcos. Y este evangelio, por ser el primero, sirvió de base y modelo para todos los demás. Cuando Mateo escribió su evangelio, cuando Lucas o Juan escribieron su evangelio, se basaron en el evangelio de Marcos. Por lo tanto, los otros 3 evangelios son versiones corregidas y aumentadas del evangelio de Marcos. Por eso el evangelio de Marcos es más corto, y lo vamos a comprobar a continuación. En Mateo capítulo 3, versos del 7 al 12, dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pregunta: ¿esto también Marcos menciona que decía Juan el Bautista o no? No. Marcos no dice que Juan decía generación de víboras. ¿Sí o no? Voy a regresar a Marcos y voy a volver a leer el verso 7 y 8, y luego lo vamos a comparar con Mateo, y me dicen si sí está corregido y aumentado el evangelio de Mateo. Dice Marcos: predicaba Juan diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Eso es lo que dice Marcos. ¿Y qué dice Mateo? Que decía Juan: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Lo dijo Marcos o no? Lo está mencionando Mateo, una versión corregida y aumentada de Marcos. ¿Por qué? Porque Mateo se escribió después de Marcos, y Mateo tuvo más tiempo de recopilar más información, como nos estamos dando cuenta, ¿sí? Sigue diciendo Mateo capítulo 3, verso 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, esto tampoco lo dice Marcos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuál evangelio está más bravo? ¿El de Marcos o el de Mateo? El de Mateo. ¿Es el mismo Juan? Sí, sí es el mismo Juan, pero el evangelista, el cronista es otro, y Mateo nos está mencionando detalles que Juan no mencionó. Aquí lo interesante es: si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece el infierno, tú no eres cristiano. Porque entonces tú te hiciste cristiano pensando que Dios iba a componer tu vida, que te iba a hacer una mejor persona, que iba a restaurar tu familia, que te iba a dar una bonita novia que se convirtiera en una buena esposa, que te iba a dar hijos así de premio Nobel. Pero eso no es el cristianismo. El primer paso para llegar a ser cristiano es saberte pecador, y que necesitas perdón de Dios, salvación y el Espíritu Santo por medio de la devoción. ¿Qué es la devoción? Estudiar y orar todos los días, confesar tus pecados y apartarte de ellos. Todo eso es devoción. No eres cristiano porque naciste hijo de padres cristianos, creciste en un hogar cristiano, asistes a una congregación y das o sirves
de alguna manera o incluso tienes algún cargo. Somos cristianos porque oímos y hacemos la voluntad de Dios. Entonces aquí habemos muchos que necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, crecer en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. ¿Esta palabra nos condena o nos salva? Nos salva. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo, se acabó, tibios, yo los vomito de mi boca, se quedan donde es el lloro y el crujir de dientes. No, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Entonces ellos decían, a Abraham tenemos por padre. Y yo te voy a decir algo, Abraham no es nuestro Salvador. ¿Y cuál es tu cobertura? Tu pastor, ¿cuál es la cobertura de tu pastor? Abraham, Isaac, Jacob, David. ¿Quién es nuestro Salvador? Cristo. El que nos juzga es el Señor. El que nos da el crecimiento no es Abraham, no es David, no es Moisés, no es José, no es Josué, es Cristo. Ah, no, pero es que yo estoy en la denominación fulanita de tal y ya por eso somos bien plus ultras. ¿Será? Queridos, seguimos a un Dios crucificado y el que lo predica no viene con credenciales y dice, uy, 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 yo soy Juan el Bautista, bautizado por el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de mi madre, anunciado por un ángel a mi padre cuando él estaba cambiando los panes de la proposición en el lugar santo, que su esposa Isabel, mi mamá, daría a luz un hijo que sería el que le abriría, o sea, ¿no?, el camino al Señor. Juan tenía mucho de qué presumir, de qué jactarse. Y sin embargo, ¿qué dijo de sí mismo? No soy digno ni de desatar encorvado, ni siquiera alzando la vista, las correas del calzado de mi Señor. Entonces, queridos, seguimos a un Dios crucificado. No un Dios como los romanos, hermoso, fuerte, luz de rayo, cruel. No, cuando lo ve Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Cuál es la verdadera intención y propósito de Dios para con nuestras vidas? ¿Quitar qué de nuestras vidas? El pecado. Ya si tienes un mejor trabajo, si logras restaurar tu matrimonio, si puedes criar tus hijos en el Señor, esas son bendiciones, son dádivas, son añadiduras. Pero lo importante primero, ¿qué es? Quitar el pecado de nuestras vidas. Seguimos a un Dios crucificado. ¿Y por qué digo un Dios crucificado? Porque Jesucristo es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Dios es tres personas en un solo Dios. Entonces, este Dios crucificado nos manda a nosotros mismos tomar nuestra cruz, no andar de presumidos y Abraham tenemos por padres, es nuestra cobertura, ¿ves? O sea, nosotros tenemos alabanza con panderos. Ah, no, nosotros nos reunimos en la sala de un cine con sillas acoginadas y aire acondicionado. Esas cosas nos salvan. Seguimos a un Dios que nos manda a cada uno de nosotros a tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Ser cristianos, entonces, no necesariamente ser populares o exitosos según los parámetros del mundo, sino más bien sufrir penalidades por causa de Jesucristo y aún así seguirlo. Pregunta: ¿Saulo de Tarso estuvo en la cárcel? ¿Porque secuestró? ¿Porque violó?
porque robó, porque mató, porque golpeó. ¿Por qué? Injustamente. Pregunta, ¿qué hacía Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel? Señor, te pido la cabeza de mis enemigos. Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma, para que aprendan cómo se debe tratar a un ungido de ti, a un apóstol. Ese es lo que ellos hacían en la cárcel. ¿Qué hacían ellos? Cantaban alabanzas. Siquiera nos dice cuál era la canción ungida que cantaban, que provocó que vinieran el ángel y que se rompieran las cadenas y que se abriera la puerta de la prisión. Siquiera nos dice cuál era esa canción. ¿Por qué no nos dice? Porque le haríamos un fetiche, un ídolo. Si con los muros de Jericó, ¿cuántos cristianos andan dando vueltas alrededor de la ciudad para que se caigan los muros del narcotráfico? Y antes está peor, el narcotráfico. Han atado a Satanás y está más desatado que nunca. ¿Por qué? Porque no es el evangelio verdadero en el que han creído. El evangelio verdadero no son espejitos. El evangelio verdadero es una vida transformada, caracterizada por el arrepentimiento. Dice el verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pregunta para los árboles. ¿Cuántos árboles hay aquí? Plantados en el huerto de Jehová. Árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Cuál es el buen fruto? Amor, gozo, paz. Yo creí que era dinero, propiedades, fama, que no me descubran en mis adulterios, que no me descubran en mis robos. No. Dice, dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Ahora, ¿cuál fuego? Hay tres tipos de fuego: el fuego de la prueba, el fuego de la tribulación y el fuego del infierno. Los que no pasen el fuego de la prueba van a entrar al fuego de la tribulación, y los que no pasen el fuego de la tribulación van a entrar en el fuego del infierno. ¿Es Dios el que nos echa en el fuego o es nuestra incredulidad? Ese es el punto. ¿Es nuestro ignorar a Dios a propósito lo que nos echa en los fuegos? El cristianismo entonces se caracteriza por vidas transformadas. Dijimos, la base del cristianismo es el arrepentimiento. Pero por cuanto las personas se creen sanas y no saben que padecen el cáncer del pecado en sus vidas, no buscan al único médico que puede salvarles. Siguen viviendo a su modo. ¿Tienen nombre de que viven? Les preguntas, ¿eres cristiano? ¿Y qué te dicen? Sí. ¿Crees en Dios? ¿Y qué te dicen? Pero están muertos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Se jactan de que asisten a una congregación, ostentan algún cargo, pero no han sido salvos de tal o cual pecado, porque no lo estiman que los afecte. Sea mentiras, dile que no estoy. Sea insultos, ofensas, robar. Hay muchas formas de mantener vivo el pecado y pensar que como sirvo, pues tengo indulgencias, que como voy a la iglesia, pues tengo indulgencias, es decir, tengo permiso para seguirle.
y vivo una mediocridad, pensando, hay otros peores que yo. Estamos como los que decían, todos vamos a caber en el cielo. Dios no nos va a echar a todos al comal. Todos somos sus hijos. Todas las religiones son buenas, nomás hay que llevarlas bien. Ay, es el mismo Dios, lo mismo da ir aquí que ir allá. Total, yo no me hinco, nomás cierro mis ojos y oro a Dios. El sacerdote predica igualito que el pastor. Sí, yo creo que sí, porque también se me duermen todos aquí. Su medida es la mediocridad de otros cristianos, entre comillas cristianos, pero no la justicia que Cristo demanda en su palabra. Y muchos cristianos se creen cristianos, pero son mediocres y no reciben la palabra, no estudian la palabra, no obedecen la palabra, la enseñan incluso, pero no la obedecen. Por eso es el fuego, porque cuando uno se siente en problemas, clama al Señor, y cuando clamas al Señor, el Señor te revela tus pecados. El fuego purifica, y por eso es el fuego, para no ser echados en un fuego peor. Si seguimos en esta mediocridad, ¿a qué nos estamos exponiendo? Al fuego de la tribulación. Y si en la tribulación seguimos en esa mediocridad y nos dejamos poner la marca de la bestia, ¿en cuál fuego vamos a terminar siendo echados? En el fuego del infierno. No es Dios el que nos echa en el fuego. ¿Quién es? Nuestra incredulidad, nuestro ignorar a Dios, nuestra mediocridad. Muchos son cristianos sentimentales. Son de los que dicen, ay, yo voy a ir a la iglesia cuando lo sienta, para ir de corazón, y nunca lo sienten. Son muy sentimentales, son muy sinceros. Les dicen, levanten las manos, y este se queda con las manos. Es que no siento hacerlo, yo no soy hipócrita. Son muy sinceros, son muy sentimentales. Y les voy a decir algo, a Dios no se le siente, a Dios se le obedece. Y el estudio de la Biblia y la oración, aunque no lo sintamos, aunque andemos desvelados o vengamos del pecado, el estudio y la oración es lo único donde está el poder para transformarnos en hijos de Dios verdaderos. Sigue diciendo Mateo el bravo, ya lo bauticé así. Dice, verso 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos nos había dicho que solamente seríamos bautizados en Espíritu Santo, pero Mateo el bravo nos dice que seremos bautizados en Espíritu Santo y ¿qué más? Fuego. Y ya les mencioné cuántos tipos de fuego hay. Después de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Es decir, cuando nosotros estudiamos la palabra, la luz de Dios nos convierte en luz de este mundo, y las tinieblas no prevalecen contra nosotros. Si las tinieblas están prevaleciendo, ¿qué nos está faltando? Sencilla lógica, la luz de la palabra. Necesitamos presentarnos a Dios como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable, que Él pueda llenar con su espíritu y con su palabra. Esta porción de Mateo que estudiamos esta mañana junto con la de Marcos, para compararlas, el verso 12 dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador, dice, está en su mano. Lo que tiene peso queda en el camión, y lo que no se pasa hasta el otro lado, donde se va a recoger todo ese escombro y se va a quemar. Es lo que dice: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. ¿Cómo se le llama?
lo que parecía trigo pero no lo era, paja. También se le llama cizaña. El aventador separa el trigo de la cizaña, y la cizaña cae en el fuego que nunca se apaga, está ardiendo constantemente. ¿Cuál es ese fuego? ¿Quién me dice? El infierno. Por lo tanto, los cristianos nos distinguimos de la psicología en que no justificamos el pecado. ¿Qué te dice? Vas con el psicólogo y te dice: tú no tienes la culpa la tienen tus papás. Tú haz lo que tú has decidido, y Dios no existe, es lo que tú quieras. De las religiones nos distinguimos en que no tratamos el pecado con indulgencias. No basta con que vengas, no basta con que des, ni basta con que sirvas o prediques o enseñes. Tenemos que ser hacedores de la palabra. También nos distinguimos los cristianos del evangelio de la prosperidad, en que sabemos tener mucho y tener poco y no perdernos. Porque dice Pablo que aun cuando se tiene mucho, se puede uno perder, puede uno blasfemar contra Dios, puede uno engreírse, enaltecerse, y cuando se tiene poco, puede uno robar y maldecir a Dios y también apartarse. Los cristianos nos distinguimos de la hipocresía en que no disimulamos ni encubrimos el pecado, sino que lo aborrecemos y lo combatimos, no en el prójimo. ¿En quién? En nosotros mismos. Porque el religioso le pone a otros cargas que él mismo no lleva, pero a nosotros el Señor nos manda arrepentirnos de todo corazón, porque sabemos el riesgo que conlleva el pecado y lo que significa incredulidad. ¿Por qué una persona peca? Por incredulidad. El que peca está mostrando que no cree en Dios, que no confía en Dios, que Dios no es suficiente para él y por eso necesita darse una ayudadita. Dios le había dado todo a Adán. ¿Y qué codició Adán? Lo único que Dios le había prohibido. Podía comer de todos los árboles que había en el huerto. ¿Y eran poquitos? Un montón. ¿Pero de cuál codició? Del único que le estaba prohibido. La codicia es característica del hombre pecador. Nomás porque es mujer, aunque está bien fea, ¿estás engañando a tu esposa con ella? Los hombres no sabemos decir que no a una mujer que se nos ofrece. ¿Vas a ser como todos los hombres? ¿O vas a ser fiel a tu esposa? ¿Pero es por tu esposa o es por ti? Porque a lo mejor tu esposa te da motivos para no serle fiel. A lo mejor no escoge bien los frijoles y le salen piedras, y eso es motivo de divorcio, de pleito, de que le digas: no sirves para nada, pareces tu madre. Pero aunque ella te dé motivos para serle infiel, tú, ahora que eres cristiano, ¿vas a aprovechar esos pretextos? ¿O vas a decir: no, yo soy fiel, no por ella, por mí mismo y por mi Dios? Pregunta: si no tienes colita que te pisen y andan diciendo cosas malas de ti, ¿te preocupas? ¿Te asustas? Pero si sí tienes colita que te pisen y no andan diciendo nada malo de ti, ¿te imaginas que lo están diciendo? Sí. ¿Por qué? Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? Salvarnos de nuestros pecados. Que no tengas colita que te pisen, que seas feliz con lo que tú mismo has elegido. Porque nadie te agarró con una pistola, te dijo: cásate con esta. No, tú
La viste y dijiste, de ahí soy. Y luego viniste y dijiste, hasta que la muerte nos separe. Y a la vuelta de un año ya no le hallas virtud. Todos son puros defectos. Ya no la aguantas, ya no la soportas, ya no quieres saber de ella. Y por eso te sientes con derecho de andar con Chana y con Juana. Pregunta: ¿crees que no vas a ser echado en un fuego de prueba? Ay, me duele. Ay, me siento mal. Ay, tengo taquicardias. Ay, estoy comenzando a tener... ¿Por qué? Porque fuiste desleal a la mujer de tu juventud. El Señor quiere salvarte de tus pecados y tú lo ignoras. Tú sabes lo que la Biblia dice porque tú te sientes que eres más sabio que el pastor y que 1000 que enseñan, pero no obedeces. Porque si obedecieras, otro gallo te cantaría, no estarías en esos fuegos de prueba. Entonces este Adán estaba en el Edén, todo era de él, y codició lo único que le estaba prohibido. En cambio Jesús, todo le faltaba, estaba en el desierto, carecía de todo, tenía hambre, pero respondió a Satanás. ¿Quién me dice cómo respondió? Escrito está. ¿Qué tenía Jesús? La palabra. La palabra que te mantiene firme, en victoria, fiel, en el ministerio que Dios estableció para ti. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho y le voy a creer. Si Él me dice no comas de aquí, pues no como de ahí, no pasa nada, puedo comer de todo esto. De ahí no. Todos nacimos pecadores y condenados, pero el Señor nos llama al arrepentimiento. Esto es un cambio de mentalidad y de actitud. Por favor, póngase sobre sus pies.